Bien, y estamos de regreso de nuevo aquí en Buenos Días Santo Domingo. Disculpen los inconvenientes, pero ya listos para dar lo mejor a todos ustedes que están ahí en sus casas, en sus trabajos, donde quiera que nos sintonizan cada día en Buenos Días Santo Domingo. Y me encuentro acompañada del especialista Mario Espinal, quien hablará de nosotros hoy sobre psicosis y demás especialidades y situaciones que se presentan pues en la mente humana. Así que bienvenido, Mario. ¿Cómo se siente? Bienvenido, muchas gracias por invitarme en una nueva oportunidad a este espacio, el cual es tan interesante. Así es, el placer es nuestro. Y bien, iniciamos de inmediato. Aquí tengo en mis apuntes una preguntita que yo diría que es importante y certera, y es, ¿cuál es la diferencia, doctor, entre psicosis y esquizofrenia? Que es algo que regularmente confundimos, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, cuando se habla del estado de psicosis, se habla de alteraciones cerebrales a nivel de los circuitos y de la neurotransmisión de sustancias que tienen que ver con el metabolismo del cerebro. Cuando se tiene una psicosis, las personas hacen una ruptura con la realidad, es decir, viven una realidad diferente que no tiene que ver nada con el contexto que les rodea, y es por eso que su conducta es muy llamativa. Eso es, en términos general, en términos global, psicosis. Ahora bien, las esquizofrenias son un tipo de psicosis que la población a nivel mundial la sufre entre 1 a 2%. Cuando los cambios conductuales y desorganización del pensamiento es experimentado por una persona, generalmente se tiende a pensar que está afectado de esquizofrenia. Y no es así. Muchos estados son breves, muchos estados son esquizofreniformes, otros estados de psicosis dependen de sustancias, otros dependen de medicamentos, y muchos dependen de la situación estresante que se esté viviendo en un momento determinado. Entonces, lo que quiere decir que la situación o condición en sí es la psicosis y que la esquizofrenia es un tipo de ella. Claro, es el especialista cuando hace la intervención, cuando analiza la biografía del individuo, cuando hace un cotejo de todos los síntomas, es quien va a decir, no, esto no es una psicosis más, esto es esquizofrenia. Y naturalmente hay que hacer el diagnóstico para tratar a estos pacientes. Excelente. Bien, entonces psicosis no siempre indica esquizofrenia. Si una persona que tiene problemas de psicosis no necesariamente tiene que estar esquizofrénico o loco, como generalmente el populacho se entiende, sino Sí. que psicosis no siempre implica esquizofrenia. No siempre implica esquizofrenia. Hay casos, por ejemplo, que en las guías generales que tenemos los psiquiatras son clasificados, etiquetados. Por ejemplo, psicosis breve. Una persona puede tener un cuadro deprimido, puede estar muy aislado y puede experimentar psicosis, es decir, aislarse de la realidad y tener síntomas típicamente psicóticos. Lo mismo que en la bipolaridad, como es el caso del estado maníaco, en donde cursa frecuentemente con psicosis. Otras veces, aislarse de la realidad no es más que le pasa a aquellas personas que son adictas a sustancias, adictas al alcohol, a la cocaína, que usted lo ve y no sabe distinguir si es una persona afectada por la sustancia, o si es una psicosis cualquiera, o si es una esquizofrenia. Me imagino que los especialistas sí lo saben distinguir. Claro, claro, inmediatamente cuando nos ponemos en contacto y por la evolución de la enfermedad, como en el caso, por ejemplo, la esquizofrenia es de comienzo temprano. Ok. En la adolescencia que se hacen los primeros, llamemos, brotes, crisis de la enfermedad esquizofrénica. Y déjeme decirle algo, es el momento óptimo del tratamiento, porque el tratamiento de la esquizofrenia, mientras más temprano comienza, es mucho mejor. Así
no permitimos que la enfermedad llegue a ser un poquito deteriorante, que es lo que vemos en pacientes que andan deambulando por las calles, Sí. en pacientes que andan aislados y que no tienen ningún tipo de protección. Entonces, doctor, ¿quiere decir que la esquizofrenia es curable? Antes se creía que era incurable, pero actualmente, con la tecnología, los nuevos medicamentos, el poder hacer el diagnóstico más temprano, estamos casi diciendo que es una de las enfermedades que tiene un nivel de rehabilitación comparado con otras como la diabetes, la hipertensión. El diabético se toma su pastilla diaria, como el hipertenso. Coloquémosle ahí mismo el esquizofrénico, que posiblemente ha hecho 1 o 2 crisis en su vida, pero que también se toma su pastillita para evitar la recaída. Las recaídas en la psicosis son, cada día se analizan, que pueden ser más deteriorantes que las vez anteriores. Excelente. Entonces, doctor, para ir entendiendo un poquito lo que es este tema, por ejemplo, usted mencionó la bipolaridad. La bipolaridad entonces no es esquizofrenia ni es que está loco la persona, sino que es un trastorno en la psicosis. Nosotros, los especialistas en salud mental, recibimos enfermedades que son trastornos del estado de ánimo, pero recibimos también casos psicóticos que son básicamente trastornos del pensamiento. Y en una psicosis esquizofrénica siempre vamos a encontrar elementos delirantes, el delirio, que son ideas falsas, que son ideas que no se pueden rebatir, que el enfermo nunca admite como que esté equivocado, y también las alucinaciones. Las alucinaciones son percepciones, trastornos sensoperceptivos, sin que haya un rebatimiento del juicio de verdad. Es decir, el enfermo está consciente que lo que está viendo es real, que las percepciones que tiene son completamente reales. Naturalmente acompañado de otros síntomas, síntomas conductuales, síntomas del habla, el trastorno del pensamiento, pensamiento rápido y, cómo no, los trastornos del estado de ánimo que concurrentemente el enfermo tiene en esos momentos. Así es. Doctor, entonces, estos temas de esquizofrenia ya sabemos que pueden ser tratados, mejorados. Ahora bien, ¿cuáles son síntomas que quizás en nuestro diario vivir podemos ver y entender que esa persona tiene problemas de psicosis o de algún tipo de esquizofrenia? Datos básicos que podemos entender para darnos cuenta de eso. Datos básicos son una persona que comience a tener un comportamiento que no va acorde con el comportamiento general. Por ejemplo, estamos aquí en esta sala, viene un invitado, se sienta, comenzamos a hablar, de repente ese invitado sale por ahí, va a la cocina, coge un vaso de agua y comienza delante del público. Ya es una conducta que llama la atención, se sale de la normalidad. Eso va seguido de un aislamiento de la persona, de un hablar incoherente, es lo que más frecuentemente se ve, las incoherencias. Después vienen los estados delirantes, en donde son pensamientos muy bizarros. Por ejemplo, decir que un ángel ayer se apareció y me robó el corazón. Yo estoy viviendo sin el corazón porque anoche un ángel... Es decir, es una realidad muy bizarra, muy fantasmagórica, como para que suceda. Pero los delirios pueden ser un poquito más acordes con la realidad. Por ejemplo, el yo venir aquí y acusar a alguien, tú ayer me robaste un bolígrafo. Yo te vi que me robaste el bolígrafo cuando la otra persona no había venido. Es decir, tienen los delirios su categoría, igualmente que las alucinaciones. Bien, doctor, ya para finalizar, ¿pudiera mencionar las múltiples causas que provocan psicosis? Sí, cómo no, están bien estudiadas. Nosotros hemos tenido
la población dominicana un caso bastante que ha despertado, ha tocado la conciencia de los dominicanos, como que es el famoso caso Emily. Pues bien, Sí. se sabe que esa señorita quería tener su hijo, la pareja no. Es en esa etapa embrionaria, en esa etapa de fecundación, donde hay que tener mucho cuidado porque ya se sabe que la enfermedad conlleva algunos virus que pueden contaminar al feto. Desde ahí comienza a tenerse una desorganización de la arborización neuronal y esa puede ser la causa. Otras causas pueden ser traumatismo, intoxicaciones, infecciones. Entonces realmente eso hay que determinarlo y luego consecuentemente las técnicas de neuroimagen nos van a ayudar con el diagnóstico. O sea, a lo que entendí, ya para cerrar, ¿quiere decir que un niño desde el vientre pudiera nacer con problemas de psicosis de acuerdo a las emociones de la mamá o del papá? No con problemas de psicosis. Las psicosis se van a manifestar luego, especialmente en la adolescencia, pero ya tiene el trastorno. Wow. La verdad que muy interesante, son temas muy complejos, pero a la vez importantes que debemos manejar. Bien, gracias doctor Mario Espinal por acompañarnos, como siempre aquí en Buenos Días Santo Domingo y llevar luz a nuestro público. Muchas gracias por invitarme. Bien, señores, seguimos con el excelente contenido para todos ustedes, así que paso a mi compañera quien tiene muchísimas informaciones.